Muchísimas gracias por su amable sintonía. Es para nosotros un placer, un orgullo, un privilegio. De nuevo, muchísimas gracias por sintonizar cada domingo nuestra revista de negocios para personas que toman decisiones importantes. Prioridad estratégica. Les saluda con el mismo cariño de siempre Marco Antonio Alcántara, esperando que nuestro programa de hoy sea de su completo agrado, utilidad y provecho en el buen sentido del término. Hoy tenemos a un destacado y joven jurista venezolano. Se trata de Ricardo Bellorín Ojeda. Él forma parte del equipo de trabajo del bufete Bellorín Guzmán y Asociados para hablar un poco de nuestro personaje invitado en la noche de hoy. Diremos, a modo introductorio, que se trata de un abogado graduado en la muy ilustre Universidad Católica Andrés Bello, que además cuenta con estudios de inglés jurídico en la Universidad Penn State University de Pensilvania, diplomado de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana. Por cierto, hemos tenido acá a los rectores en nuestro programa de ambas casas de estudio. Además, en 2004, miembro del bufete de abogados Bellorín Guzmán y Asociados desde 2001, especializado en la práctica de Derecho del Trabajo, representando instituciones bancarias, empresas del sector seguros, aviación, compañías internacionales en el área petrolera y resolución de casos individuales y negociaciones colectivas. Ricardo Bellorín Ojeda, bienvenido a Prioridad Estratégica. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Buenas, gracias, Marco. Bueno, ante todo, agradecer la oportunidad de llegar a tu audiencia y de que tuvieras la deferencia de invitarnos, porque nosotros estábamos haciendo, con la ayuda y de la mano de la Cámara Petrolera en su capítulo Anzoátegui, una serie de actividades académicas y que consideramos que deben enfocarse en el día a día de los empresarios. Es decir, temas de actualidad, temas útiles en la práctica empresarial para desarrollar los negocios de la mejor manera posible. Y dentro de esas actividades académicas, a mí me tocó hacer una exposición, un webinar, sobre el video y los mensajes de datos como medios de prueba del incumplimiento de las obligaciones que derivan de una relación de trabajo. Los videos y mensajes de datos como prueba o como fuente de prueba en el derecho laboral, Ricardo. Es un tema extraordinario, de alto interés didáctico para estudiantes no solo de derecho, sino estudiantes de gerencia, gerencia empresarial, planificación estratégica, ingeniería comercial, y también para empresarios y, asimismo, como para trabajadores. ¿Por dónde comenzamos este tema, Ricardo? Bueno, lo primero que tenemos que comenzar este tema es la problemática que nos enfrentamos cuando se implementan estos mecanismos de control inmediato. Es decir, hay mecanismos de control inmediato, es decir, cuando el propio dueño de la empresa o los representantes de la empresa directamente controlan la actividad que realizan los trabajadores, y estos que son mediatos o indirectos, que son a través de las tecnologías. En el tema del video tenemos dos vertientes, es decir, el video clásico o la captación del video clásico que vemos en cualquier agencia bancaria, en las panaderías. Las cámaras de seguridad, por ejemplo. Son las cámaras de seguridad tradicionales. Y por el otro lado tenemos, que hace muy relevante este tema ahora, las videoconferencias. Es decir, se ha exacerbado la utilización de estas tecnologías como medio de comunicación entre los trabajadores, entre sí, y los trabajadores con las entidades de trabajo o con los empresarios. De hecho, con el aumento exponencial del teletrabajo, esto es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que tenemos que tener claro, cuáles son las reglas que rigen para que estos videos y estos mensajes de datos, llámese correos electrónicos, WhatsApp, SMS,
Instagram o cualquier otro mensaje de datos, conforme a la ley especial está definido lo que se entiende por mensaje de datos, y que lo comentaré más adelante, se tienen que llevar a los procesos. Entonces, el primer problema que tenemos es que hay dos bloques de derechos que pueden entrar en conflicto. Por una parte, el derecho de los empresarios, que está previsto en la Constitución a través del derecho a la propiedad y al dedicarse a la actividad económica de su preferencia siempre que ésta sea lícita, y que de ello deriva, por lo tanto, un control al cual tiene derecho el empleador a realizar sobre la actividad de los trabajadores, entendido este control con dos fines: el fin de seguridad y el fin de control de calidad. Es decir, diciéndolo en palabras más sencillas, el patrono tendrá control sobre la actividad del trabajador siempre que ese control sea relevante y esté íntima y directamente relacionada con esa actividad. Es decir, yo puedo controlar el horario en el que ingresa y egresa el personal, si las personas están utilizando los equipos de protección personal, si las personas están rindiendo con los objetivos que se fijaron en la empresa, pero yo no puedo establecer mecanismos de control para saber si esta persona tiene una afiliación política específica, si tiene problemas con su novia, si le gusta el Magallanes o el Caracas. No, cuando tú utilizas o desvías esos sistemas de control de lo que es el fin lícito, entonces dejarán de ser lícitos para convertirse en ilícitos. Eso por una parte. Y esa contrapartida es el derecho a la intimidad y a la vida privada del trabajador. ¿Sí? Bueno, precisamente yo creo que ese es un punto crítico de este tema, Ricardo. ¿Cuál es el andamiaje legal que en Venezuela tiene o que convierte o que podría convertir a la fuente fílmica, la fuente electrónica, todo este tema del WhatsApp, de las redes sociales, como tú lo señalas, mensajes de texto, en fuentes de derecho específicamente en este caso que nos ocupa, que es la parte laboral? Sí, fíjense, a pesar de que tiene bastantes años, ya en febrero de este año se cumplieron 20 años de la ley de mensaje de datos, no ha habido mucha difusión de esa ley, ni mucha utilización práctica. De hecho, cuando nos encontramos en procedimientos ante la Inspectoría del Trabajo, hay mucha resistencia a utilizar estos medios de prueba, tanto por desconocimiento por parte del empresario o de los representantes del empresario de saber llevar adecuadamente sus medios, como de las inspectorías del trabajo de procesarlos. La buena noticia es que ya los tribunales reiteradamente han reconocido que tanto los videos como los mensajes de datos son medios de prueba lícitos. Es decir, hay jurisprudencia sobre la materia. Sí, sí, y me gustaría un poco más adelante comentar un caso específico que es muy ilustrativo, pero como te venía diciendo, en el caso de la ley de mensajes de datos no hay ninguna duda, porque hay una ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas que establece que los mensajes de datos tienen un valor equivalente a los documentos privados. Es decir, un mensaje de datos tendrá el mismo valor de que si usted, de su puño y letra, firmó una carta y se la envió a su patrón. ¿Cómo se llama la ley? Repítenos, por favor, Ricardo. Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. ¿Aprobada en qué año? En el año 2001, por eso está cumpliendo recientemente 20 años de existencia esa ley. Muy poco difundida esa ley. Muy poco difundida, porque además esa ley, no para entrar en vigencia, pero para que se dinamizara, se hacía depender de dos cosas. Uno, que se creara la superintendencia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas que establece la propia ley, y el otro, que existieran unas empresas prestadoras de un servicio que se llaman empresas de certificación de firmas electrónicas. La superintendencia ya tiene poco más de 5 años de creada, y el año pasado ya comenzaron a existir las certificadoras. Ya existen 2 certificadoras acreditadas que para que las personas lo entiendan. A lo mejor los abogados que me escuchan dirán, bueno, no estás hablando correctamente, pero para que lo entiendan, estas certificadoras de datos de firmas electrónicas serían una suerte de notarías virtuales. Es decir, ellos lo que dan fe es de quién envía el mensaje de datos, en qué fecha y en qué fecha. Es decir, yo inscribo en esa certificadora de datos mi correo rbellorin@belloringuzman.com,
PAN.com, que se establece unos mecanismos conforme a las normas que la propia superintendencia dice, y él lo que va a certificar cuando yo contrato este servicio es que yo le envié a través de ese correo electrónico un mensaje a Marcos el día 27 de marzo a tal hora y que Marcos lo abrió el día 28 de marzo a las 9 de la mañana. Él no va a No, certificar Ricardo, porque me parece muy interesante este punto. ¿Esa certificadora es una certificadora adscrita a algún organismo público? a la superintendencia, que a su vez está adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muy bien, muy bien. Eh, Entonces la, es un organismo de carácter público. Sí, la superintendencia es de carácter público. Las empresas certificadoras no son necesariamente públicas, pueden ser públicas o privadas, pero deben tener una licencia y tienen un enlace con los servidores del Ministerio de Ciencia y Tecnología que le dan respaldo a esas operaciones de certificación. Lo que Ricardo, quiero nos decir es gustaría que como un derivado de este programa que tú nos ayudes, por favor, a conseguir a alguien de estas certificadoras para entrevistarlo también en el programa. Me parece un tema realmente importante y de sí, difundir. sí, magnífico. El tema es muy interesante y además, como te digo, muy poco difundido. Sobre todo porque es en la realidad este diseño de la certificadora se utiliza cuando hay contratos entre grandes empresas para dejar constancia de los mensajes entre sí. Normalmente esto tiene que ver mucho con la rama más mercantil que la laboral, pero nada impide en la ley que se utilice para la laboral. Y de hecho, la ley establece que entre privados, aun cuando no se utilicen estas certificadoras, se pueden pactar contractualmente mecanismos de verificación tanto de la emisión como de la recepción. Es decir, yo puedo firmar contigo un contrato y decir, bueno, todos se presumirán que todos los correos electrónicos que salen de esta dirección tal, enviados a esta dirección cual, son válidos. Es decir, que este correo A representa a la persona B y que este correo C representa a la persona D. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema, lo que quería decir es que no hay duda en cuanto a los mensajes de datos porque hay una ley que le otorga un valor probatorio a esos mensajes de datos y como dije, es el equivalente a un documento privado. En el caso de la certificadora, hay una ventaja adicional porque es que te vas a ahorrar un tema probatorio de demostrar de que ese correo es de tal persona y que salió tal día y llegó en tal fecha y esta persona lo abrió. Lo que te quería decir con esto es que la certificadora no se pronuncia sobre el contenido del correo electrónico, sobre si los hechos que están en ese correo electrónico son ciertos o falsos. Él lo que te va a certificar es que la persona que escribió ese correo tal, físicamente, en este caso Ricardo Bellorín, con ese correo, envió en tal fecha a tal dirección ese mensaje. Sí, la Que eso sea certificadora es un organismo de carácter técnico que no emite juicios de valor sobre el contenido de los sobre el fondo de lo que diga, pero te ahorra esa gran tarea. Pero lo que te quiero decir con eso es que aun cuando el mensaje de datos no sea enviado a través de una certificadora, hay otros medios para demostrar que ese mensaje de datos se emitió, se envió y se recibió, que son a través de experticias que se pueden hacer bien a través de expertos privados o bien a través de la superintendencia. Esto ya ha ocurrido. Y en el caso del video, ya la jurisprudencia desde hace muchos años, en un caso muy insigne que llevó el Banco Mercantil, también admitió que los videos pueden ser medios de prueba en los procesos tanto judiciales como administrativos, siempre y cuando vengan acompañados de otros medios que permitan demostrar las circunstancias de tiempo y lugar en las que fueron captados estos videos. Es decir, si yo tomo el video clásico, yo tomo el video clásico de vigilancia, yo debería llevar a unos testigos que digan, sí, mira, ese video se corresponde a las oficinas de Marco y ese video, el jefe de seguridad da fe que se tomó el día 26 de marzo a tal hora. Entonces, ya demostradas las circunstancias de tiempo y lugar en que son captadas ese video, este video puede ser admitido como prueba en un proceso. Si la persona que está captada en un video cometiendo una falta dice, bueno, yo no soy el que aparece en el video, bueno, ahí se tendrán que aplicar otras experticias para demostrar si esa persona es la que está captada o no en el video, pero esa experticia existe, que se llama de comparación antropomórfica. Por eso, bueno, siempre es bueno tener un poquito ¿Y de la inversión. realiza qué organismo? Esa experticia.
Esa experticia antropomórfica se puede realizar a través del CICPC. Es el organismo público que tiene la capacidad para hacerlo. Normalmente se hace para temas penales, pero se puede hacer para temas también civiles o mercantiles y laborales, porque los tribunales pueden pedirle el auxilio. Eso no obsta a que se puedan realizar a través de otros organismos. Por ejemplo, a través de las universidades que tienen ramas de ciencias policiales o de antropología. Porque lo que va a hacer el experto simplemente es que compara el video y se capta a la persona que dice que no es la que se corresponde a la identidad del video, y ellos hacen una serie de mediciones. Por ejemplo, utilizan un objeto fijo que esté captado en el video. Yo, por ejemplo, en este caso, veo el cuadro de Bolívar que está detrás de Marco. El experto va a tomar medidas de ese cuadro y va a hacer una referencia entre la distancia que tienes tú con el cuadro, y con eso él puede determinar las medidas de tu cuerpo. Entonces puede decir, bueno, vamos a ver si es Marco o no. Tomo la fotografía de Marco en esa misma distancia contra la del video y veo si la separación de los ojos respecto de la nariz y la boca y otras facciones se corresponden con esta persona, y ellos pueden determinar si esta persona, al hacer la comparación con el objeto fijo, tiene las mismas proporciones de esta, y es verificable y es razonable decir que se corresponde a la identidad de estas dos personas. Entonces, fíjate bien, Ricardo, para la parte de los videos clásicos, tenemos este organismo especializado del CICPC, ¿correcto? Es correcto. Y para la parte de las nuevas, lo que podemos llamar de modo general las nuevas tecnologías, tenemos a las certificadoras que trabajan de la mano con la superintendencia, Es correcto. que a su vez es un organismo que depende administrativamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso es correcto. Estamos conversando con Ricardo Bellorín Ojeda en nuestro programa Prioridad Estratégica. Ricardo es socio del escritorio jurídico Bellorín, Guzmán y Asociados, y desarrollando un tema extremadamente interesante: los videos y mensajes de texto como fuente y prueba de derecho laboral. Cuando regresemos, entonces, vamos a explorar, Ricardo, la perspectiva del trabajador. Con mucho gusto. ¿Cómo queda su intimidad? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Debe estar informado previamente el trabajador que va a ser filmado, o que la empresa tiene derecho a revisar sus mensajes de texto o todo tipo de mensaje electrónico, incluyendo los correos? Vamos a desarrollar esa parte entonces en nuestro siguiente segmento con Ricardo Bellorín Ojeda, nuestro invitado especial en la noche de hoy. Hay mucho más en Prioridad Estratégica. Gracias por su sintonía. Aquí están nuestros correos electrónicos, redes sociales. En la próxima parte me gustaría también, Ricardo, que nos ofrezcas los tuyos para publicarlos. Y después de este receso, continuamos con mucho más de nuestro programa. Ricardo Bellorín Ojeda, nuestro invitado especial en la audiencia de hoy. No se retiren porque hay mucho más de Prioridad Estratégica.